autoridades, familias, queridos amigos ciclistas, benvidos e benvidas ao acto de ciclismo máis multitudinario que temos na nosa comunidade. A presentación en sociedade do Club Ciclista Rías Baixas, Vigo Rías Baixas, para o ano 2020. Un ano particularmente importante para a familia Chamorro, que comenzaron esta aventura hai 25 anos. Esta será a novena temporada do equipo elite Sub-23, categoría amateur. Durante os últimos 8 anos, as últimas 8 temporadas, esta formación serviu de trampolín para que moitos corredores alcanzaran o profesionalismo. Neste 2020, o equipo está absolutamente renovado, é un equipo completamente novo e, ademais, desde octubre hai unha decidida aposta pola formación, coa composición, coa posta en marcha dun equipo de categoría juvenil. Comenzamos este espectáculo no que queremos contar coa complicidade de todos. Queremos que a presentación do equipo de ciclismo sexa unha disculpa para pasar un rato agradable. Contamos cun sorteo porque temos unha fin solidaria. A Asociación contra o Cancro está presente nesta sociedade, neste parador de Bayona no día de hoxe. A Asociación contra o Cancro, a súa formación do Valmiñor. Un aplauso para todas as mulleres e homes que conforman esta asociación. Fora o Vigo Rías Baixas. Venderonse unhas rifas, haberá un sorteo final de infinidade de regalos relacionados co ciclismo. O mellor que sorteamos un coche novo que emborcou na ladeira do parador hai uns días. Ese está en moi mal estado. Non sei se viron a entrada hai un Aston Martin e un Lamborghini. Ao lado destes dous coches hai un Seat Ibiza e é o que vamos a sortear. Antes de nada, queremos que les sauden os alcaldes que conforman o triángulo de ciclismo do Valmiñor, alcalde de Bayona, alcalde de Afección, Carlos Gómez, alcalde de Vigán, Juan González, Paco Ferreira, alcalde de Gondomar. Boas tardes a todos e a todas, benvidos a Bayona unha vez máis a presentación do Rías Baixas. Un ciclista que, como ben decía Terio, leva 25 anos na élite casi do deporte, un referente non solamente na zona do Valmiñor, senón en toda España. Eu creo, estou convencido de que este ano vai a dar moitísimos éxitos, porque ademais conta con dous veciños de Bayona, Brais e Sergio, e iso que quere dicir é que temos o éxito asegurado. Sen máis, non quero dilatarme porque temos que falar moitos, darlle a benvida, por suposto, a presidenta da Diputación Carmela, a Gorka, diputado Alete, secretario xeral do Deporte, a Nava Castro, e a Jesús, ex-alcalde de Bayona e conselleiro de Sanidade. Tamén a todos os concelleiros e concelleiras do Concello de Bayona e do resto dos concellos. E máis, moitas gracias e boa tarde. Ten a palabra Juan González, Paco Ferreira, alcalde de Gondomar. Gracias. Nada, unirme, como non, os parabéns de todas as autoridades que nos acompañan hoxe, o equipo de ciclismo, a Chamorro e o seu equipo, a Asociación contra o Cancro e a todos vos, amigos, veciños e veciñas do Valmiñor e da comarca de Vigo. É un placer estar aquí unha tarde como esta, menuda liache Chamorro, porque dixeches que había 400 personas e hai 1000, e agora non collemos. E iso é un problema, pero tamén ao mesmo tempo é unha sorte que seas quen de xuntar e aglutinar tanta e tanta xente en torno ao mundo do deporte, en torno ao ciclismo, e aproveitando a presenza do amigo conselleiro de Sanidade, tamén decir que a inversión que se faga en deporte sempre axudará
a ter unha sanidade mellor e a ter un corpo máis sano e unha mente máis sana. Sin máis, moitas grazas, un placer estar aquí con todos vos e verdadeiramente é digno de poder ver tanta xente, tantos veciños unidos en torno ao mundo do deporte e ao ciclismo. Gracias. Muchas gracias, Paco Ferreira. Esta aventura de ciclismo de deporte comenzó de Milán. Juan González. Bueno, boas tardes, casi diría que boas noites. Tampouco me vou a estender demasiado, simplemente agradecer ao equipo, a Cruz Ciclista Rías Baixas, que siga un ano máis apostando polo deporte, sobre todo por esta cantidade de rapaces novos, algúns do Valmiñor, outros de fora, que o único que fan é pôr en valor algo tan importante como é o ciclismo e como é o deporte. Un club ciclista que ademais necesita, como todos os clubs, moitísima financiación, moitísima axuda. Creo que nos últimos 4 anos anteriores, estando eu tamén en Diputación, conseguimos que a Diputación firmara un convenio moi importante co Club Ciclista de Rías Baixas, que creo que iso é algo que o que che dá tamén, Chamorro, pois esa estabilidade que se necesita, ademais de todo o apoio que tedes de tantísimas marcas comerciais que apostan moitísimo por o ciclismo e por o Club Rías Baixas. Ao final, todos estamos co deporte, todos estamos co ciclismo, todos estamos orgullosos de que no Valmiñor, que en Nigrán, que na comarca de Vigo, haya un club como Club Ciclista Rías Baixas. Entre os 3 alcaldes te vamos a entregar un detalle para recordar o acto. Moitas gracias e benvidos a Bayona. Recolle o detalle dos 3 concellos do Valmiñor, José Luis Chamorro, presidente do clube, alcalde de Bayona, alcalde de Nigrán, alcalde de Gondomar. E ten a palabra o xerente do clube, Gerardo Chamorro. Ten a palabra Gerardo Chamorro. Bienvenido, vicepresidente. Bueno, buenas noches a todos. Queridos amigos, la verdad es que en nombre del Club Ciclista Rías Baixas, en primer lugar, quiero pediros disculpas a los que os habéis quedado fuera, a los que estáis de pie. Estamos agradecidos, estamos emocionados de ver tantas muestras de apoyo. Querido amigo Diego Gago, hoy diputado nacional, pero para mí amigo desde hace 15 años, muchas gracias por venir desde Granada. Sé que haces este gesto y este esfuerzo. Conselleiro, bienvenido, muchísimas gracias. Lleva desde el año 2010. Se lo digo porque he estado revisando, lo he estado viendo y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, en general estamos muy agradecidos de toda la presencia de las autoridades, pero especialmente hoy le queremos dar la bienvenida a la presidenta Carmela Silva, que es la primera vez que nos acompaña desde el Club Ciclista Rías Baixas. Presidenta, muchísimas gracias. Es cierto, y siempre lo hemos manifestado, ha sido con su llegada a la Diputación cuando el Rías Baixas empezó a tener el apoyo necesario. En nombre de la Junta Directiva le damos las gracias, por favor. Gracias. Vicepresidente. Don José Ramón, pues más o menos casi le puedo decir lo mismo que a la presidenta, porque ha sido con su plan de patrocinio con el que los equipos hemos podido empezar a coger un poquito de oxígeno. Y además, pues un 2019 con el plan de equipamientos, con el plan de actividades. Bueno, la política deportiva gallega, provincial, yo creo que se da sus frutos y hoy lo podemos ver con este equipo que lleva 4 años siendo el tercer mejor equipo de España. Muchísimas gracias. Vicepresidente. Querido Alfonso, gracias un año más por hacer el gesto de apoyarnos y de venir. Yo siempre al final me acabo quedando sin palabras. El año pasado te dije que nos daba suerte, ¿no? Al final, cada año que venías tú, ocurría algo. Mira para los chavales y vete seleccionando a ver quiénes van a ganar las carreras, porque al final debes de tener una varita, porque desde luego a Rías Baixas tu presencia le viene muy bien. Muchísimas gracias, vicepresidente. Resto de autoridades, Federación Galega de Ciclismo, gracias también. La verdad es que
Bueno, ya que estoy saludando a las autoridades, no me quiero olvidar de la autoridad más importante, mi abuelo, que con 92 años sigue siendo el fan número 1 del equipo. Muchísimas gracias, abuelo. Que ahí te queremos seguir viendo. Quiero agradeceros que en un día tan importante para nosotros como es presentarnos en el Val Miñor, en nuestra tierra, nos estéis acompañando aquí y desde las redes sociales. Uno de los pilares del club, desde siempre, es la comunicación. Los 6 millones de impactos, las 60.000 visitas que tenemos cada mes, pues es una prueba de ello. Y por eso pido un fuerte aplauso para nuestro jefe de prensa, Abraham, que lo he perdido, no sé por dónde está, y para... ¡Ahí! Muy bien. Y para nuestro community manager, Carlos, que ahí activamente está siempre peleando. Muchas gracias, Carlos. Hoy estáis aquí, amigos de Madrid, de Toledo, de Huelva, de Aguilar de Campoo, de Guipúzcoa, de Mallorca, organizadores de carreras de Valladolid, compañeros de equipos de Cantabria, y seguro que me olvido alguno. La verdad, en serio, nos dejáis sin palabras con todos los kilómetros que hacéis para conocer, por otra parte, un pueblo maravilloso. ¿A que sí, alcalde? Bayona lo merece. Muchas gracias. Después de un 2019 en el que volvimos a ser el tercer mejor equipo de España y en el que conseguimos grandes resultados y grandes momentos, como el haber quedado a 11 segundos de todo un campeón del mundo como Alejandro Valverde en el Campeonato de España con profesionales, el Presi nos pidió darle un nuevo impulso al equipo. Nos pidió recuperar las raíces, los valores, la esencia, la forma de correr. Nos pidió además apostar por juventud, pero impregnada de calidad. Seguir contando con un calendario amplio, ambicioso, con el mejor staff posible, con Roberto, con Gaby, con el doctor Puello, que hoy no nos puede acompañar. Y además, presidente, hemos incorporado a Sergio, un gran director para las categorías inferiores para el equipo de juveniles. La verdad, el primer objetivo, que era crear el mejor staff, configurar la mejor plantilla, lo hemos hecho. A eso hay que sumarle un equipo de categoría juvenil, proyecto de cantera ilusionante. Ahora bien, presidente, el segundo objetivo que nos pediste, lo de ganar carreras, eso coméntalo con Marcos. Ahí ya no, eso ya no es cosa mía, ¿vale? Eso está bien. En ese lado tenemos el pasado, el presente y el futuro del equipo. Tenemos nuestro mejor pasado con miembros del staff como Modesto, que lleva más de 20 años ligados al club, con la reincorporación de Marcos, que es el mejor director de la categoría. Tenemos un presente ambicioso, con, sin lugar a dudas, la mejor plantilla que hemos tenido en nuestra historia. Pero, sobre todo, tenemos un futuro muy prometedor, con un equipo juvenil que yo creo que nos dará muchísimas alegrías. La verdad, y dentro del staff me olvidaba de incorporar a una persona, Terio. He decidido integrarte en el staff del equipo, porque como asesor del presidente, porque no me olvido que hace unos meses el presidente te hizo una pregunta, te dijo: Terio, si tú fueses el presidente del Rías Baixas, ¿qué director ficharías? Y tú dijiste, sin dudarlo además, Chamorro, sabes que yo tengo predilección por Marcos Serrano. Ahí lo tienes, Terio. Muy bien. Y por otro lado, y ya para terminar, muchas gracias a todas las instituciones públicas y privadas que colaboráis activamente con nosotros. Al final, sin todos vosotros sería imposible tener todo esto. Todo esto también es vuestro. Muchísimas gracias. Y ahí en este aspecto, dentro de las instituciones públicas, como ya dije antes, un agradecimiento especial a la Secretaría Xeral para el Deporte y a la Diputación de Pontevedra. Para acabar, nuestro deseo es ser un club de referencia,
fomentar la convivencia deportiva con fines educativos, el desarrollo individual y social, fomentar de manera significativa todos los valores humanos y aplicar en cada momento las 3 Ds: determinación, dedicación y disciplina. A continuación, nos gustaría enseñaros un vídeo que hemos hecho en el año 2010, en la primera presentación del equipo en La Toja. El consejero se acuerda de aquella alcalde de Bayona y ya nos estaba acompañando. Decía Walt Disney: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Nosotros, en el argot ciclista, tenemos que modificar esta frase porque somos más de atacar que de perseguir. ¿A que sí, Marcos? Así que, cambiando la frase, vamos a decir que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de atacar e ir a por ellos. Buenas noches y muchas gracias. En las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India aparecen los primeros testimonios sobre los antecedentes de la bicicleta y, cómo no, del Club Ciclista Rías Baixas. Pero se puede señalar como su antecesor directo el celerífero, que era un aparato de 2 ruedas de madera, unido por una barra de 1 metro de largo. Se desplazaba por impulso de los pies en el suelo. Fue inventado por un francés y presentado en la corte de Versalles en 1790. La bicicleta, que dio origen a este deporte en la época moderna, apareció en Alemania en 1817 y posteriormente, y sobre todo, en tramo libre. Se dice que hoy hay en el mundo el doble de bicicletas que de automóviles. Solo hay que echar un vistazo a mi garaje. Desde sus orígenes, la bicicleta fue considerada no solo un medio de locomoción, sino también elemento de competición e ideal para ejercitarse físicamente. La primera carrera en carretera fue en 1870, en Italia, 33 kilómetros entre Florencia y Pistoia. En la última década del siglo XIX aparecen las primeras publicaciones deportivas, consagradas al ciclismo en especial. Ya en el siglo XX nacieron las grandes pruebas en ruta por etapas: el Tour de Francia, el 1 de julio de 1903, el Giro de Italia, en mayo de 1909, más adelante la Vuelta Ciclista a España, en 1935. Y a finales del siglo XX, la Marcha Torre Ciudad. Es a finales de ese siglo cuando el ciclismo da un giro importantísimo en su historia y surge lo mejor. Un grupo de amigos, aficionados a la bici, con mucha energía y sobre todo con mucha ilusión, deciden formar el Club Ciclista Rías Baixas, nuestro club. Con el paso del tiempo hubo nuevas incorporaciones, algún abandono, alguna caída, pero los incondicionales continuaron con sus programas de entrenamiento los fines de semana, comidas perceptivas, sus viajes a Torre Ciudad, los lagos, el Camino de Santiago, Serra da Estrela, la Copatilla, cualquier rincón en el que se pudiese disfrutar del ciclismo. En todos estos viajes estaban acompañados de sus familiares y amigos, que le dábamos apoyo moral y ánimo, mucho ánimo, y también alguna que otra barrita energética. Los recuerdos de estos viajes permanecen plasmados en fotos y sobre todo en nuestros corazones, por haber sido ratos maravillosos, donde por encima del ciclismo lo que prevalecía siempre fue el ambiente familiar y festivo, y cómo no, el sentimiento que mueve a nuestro club, la amistad con mayúsculas. Fue iniciado ya el siglo XXI, concretamente el año pasado, cuando decidimos dar una nueva amplitud al club, insuflando savia nueva, con la incorporación de nuestras figuras, el equipo máster, que por lo menos, en su voluntad, está el llenar las vitrinas de trofeos. No nos podemos olvidar de otro gran proyecto del club, los más pequeños y futuros corredores, los alumnos de la Escuela de Ciclismo. Esto es el pasado, el presente y el futuro. Esto es el Club Ciclista Rías Baixas. Estas son as orixes do Río Rías Baixas e máis un pouco de 25 anos. Unha entidade deportiva que non descuida a súa relación coa solidaridade nin co mundo da cultura. Señoras e señores, aquí están os Saladiños.
Salimos, dejamos con Iván. Muchas gracias. Ahora, el agradecimiento de Vigo Rías Baixas a entidades privadas, a los que colaboran en términos privados con el desarrollo de esta aventura de deporte en el ciclismo. Por favor, presidente, o detalle para los patrocinadores privados. En primer lugar, Lacados Tigoín, Javier Díez. Gestión ambiental de contratas, Miguel Carunzo. Avanca, algún representante de la banca. Amura, María Regojo, que era Ronca, a empresa que viste o Miguel Rías Baixas. Miguel Lamona, Integrados, Emilio Iglesias. De Integrados, integrado pero muy atrás. Ahora que debe organizarse a Ugasana. Desde el momento de evento de Ugasana ha sido el equipo, aquí está José. Dar rotulación de los vehículos, encárgase Modalto. Creo que nos acompaña Gerardo. Dos vehículos Autos Rosas. Otro clásico colaborador con Vigo Rías Baixas. No hay ningún Autos Rosas. Campos El Rial, Buffet. José Rial, por favor. Neumáticos Barreiro. Creo que está por aquí Jorge Barreiro. No está. Está ahí con neumáticos de seco, está chovendo. Tramo libre, José González. Por ahí vengo, gran José González, que está en forma. Pasa por Master 30. GEAS Asesores, que no nos pueden acompañar. Buffet Gandalamoure. Galife... Sí, de Buffet Gandalamoure sí tenemos un representante. ¿El de Gandalamoure también? Sí, puede participar. Galifres. ¿Alguien de Galifres? Bondarí Refrescos, que creo que no nos puede acompañar tampoco Michelin, ni Power Gin, ni Quality, ni Siroco. Y completamos cos patrocinadores institucionais. Concello de Vigo, Secada la Gorka Gómez, que é o deputado provincial de Deportes, pero tamén é concelleiro en Vigo. Deputación de Pontevedra, presidenta. Turismo de Galicia, Nava Castro. E Xosé Ramón Leterasa, representando a Secretaría Xeral do Deporte e a Fundación Deporte Galego. Estes son os patrocinadores privados e públicos do Vigo Rías Baixas. E a continuación, un momento moi especial nesta presentación 2020 do Vigo Rías Baixas. Hoxe despedimos a un dos grandes protagonistas na historia deste clube. One Man, One Club. Moitas gracias a todos. Hoxe homenaxeamos e despedimos a un rapaz por levantar a práctica do ciclismo que está nos Rías Baixas
desde que naceu o clube. Homenaxe do clube coa presencia do conselleiro de Sanidade Xesús Vázquez Manuiña, o gran Adrián Valverde. Pon el vídeo, Carlos. Unha das grandes estrelas do ciclocross, un dos homes que máis éxito lle deu os Rías Baixas. O ciclocrossman de gran Adrián Valverde, sempre neste clube, non vestiu once maior. A todo isto, felicidades ao ciclista galego Iván Feijóo, o corredor de David, sexto hoxe no Campeonato do Mundo Sub-23, e tamén desde esta presentación queremos mandarlle unha aperta moi forte e o desexo dunha pronta recuperación por un accidente laboral a un home que estivo no principio do clube e que hoxe é un dos técnicos do clube ciclista Teis, a Javi González Simón. E agora esta gala desenvolvémola con elegancia. Lorena, Noa e Ada. presentamos en sociedad
esta aposta polo ciclismo de formación pola aparición do equipo categoría Junior, categoría Juvenil. Temos no equipo Juvenil un rapaz que se está formando que aínda é cadete. Con él comenzamos. Andrés Valverde. José Fernández, que sale de victorias ao clube durante a temporada invernal de ciclocross. O Miguel Jorge Fernández. Brais Souto, de Pontareas. Dous rapaces que venen de Cacheiras do Concello de Teo. Os irmáns López, Adrián e Iago. Tamén de Pontareas, un mexicano con origen Pontareas, Diego Vargas. Desde la localidad fronteriza de Monzao contamos con la presencia de Ruiz Rocha. Desde Berlín, Andrés Taboada. E desde Rivadavia, Aarón Carrera. Este equipo junior do Vigo Rías Baixas estará dirigido por un hombre de Bayona, Sergio Moldes. Temos un equipo elite sub-23, categoría amateur, e eles son os que estarán puxando por detrás por conseguir un posto co equipo que vai ter máis carreiras e máis protagonismo durante esta temporada. Eles, en todo caso, van a disputar o calendario portugués, o calendario galego e, por suposto, moitas probas do calendario nacional de categoría juvenil. Moitas gracias a todos. E agora vamos a facer unha proba a un ciclista e logo todos, políticos e público, evaluarán si ese ciclista é quen de poder correr neste equipo. Di que vai ser a estrela do 2020, que apunta aos Xogos de Tokio. Por favor, Marcos Fernández. Atención. Poden aplaudir tímidamente, pero poden aplaudir e animar. Va, arriba, arriba, arriba. Sí, 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 sí. Por favor, unha mesa deste tamaño para por riba. No, deixámoslo así. Sí. Alguén quere repetir o que fixo Marcos? Un aplauso para Marcos Fernández.
Boas noites, presidente do clube, querido amigo José Luis, vicepresidenta da Xunta, presidenta da Diputación de Pontevedra, conselleiro de Sanidade, deputados nacionais, deputados provinciais, deputados autonómicos, alcaldes, autoridades, amigas, amigos, deportistas. Dicía Vicente Risco que Galicia é un mundo. Eu non quero correxir a Vicente Risco, pero Galicia son moitos mundos e un deles está aquí. Parecería, Terio, que estamos en un final de una etapa de la Vuelta a España en el Monte de Ézaro, porque la subida ha sido terrible, con coches por todos los lados, y aquí la gente es espectacular. Pero yo, después de lo que he visto hacer a Marcos, la subida al Ézaro es poco. La subida al Monte Pindo, que es lo que puede hacer Marcos seguramente. Pues decía Vicente Risco que Galicia pode ser pequena en extensión, pero que en fondura e entidade é tan grande como ti queiras, decía Vicente Risco. Y es verdad, Galicia no solamente es un mundo, sino que en su historia amplia, diversa, profunda, pues tiene de excesiva importancia, diría yo, para el devenir de la humanidad. Mucho antes que aquí, en este puerto de Bayona, se anunciara seguramente una de las más importantes noticias para todo el continente, que era el descubrimiento del nuevo mundo desde la pinta de la Carabela, que está ahí, la réplica. Seguramente mucho antes que en la ría de Vigo, en Rande, que quedaran hundidos los tesoros de los galeones que libraban la batalla de la sucesión, de la guerra de sucesión de España. Mucho antes, en la ribera de Lumia, entre la ría de Arosa y la ría de Pontevedra, en Caldas de Rei, se descubría el mayor tesoro, el mayor número de piezas de oro, y estamos hablando de la prehistoria de Europa. Hoy aquí presentamos otro tesoro. En aquel momento eran 36 piezas, 14,9 kilos y 20 quilates. Hoy presentamos aquí más de 30 piezas entre los corredores y el staff técnico, presidente, de 20 quilates o más y algunos kilitos más. Pero de verdad que es un auténtico tesoro y por eso te doy la enhorabuena. Y te felicito sobre todo por la apuesta que has hecho por la base. Sabes que es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro ADN. Hacemos una apuesta por el alto nivel, como bien sabes. El alto nivel de Galicia es espectacular. En el ámbito del ciclismo, 3 equipos en el top 10, en el Élite Sub-23. Vosotros teniendo el podium por años consecutivos, lo que demuestra claramente el dominio de Galicia en el ciclismo nacional. Y por eso también quiero agradecer y darle bienvenida al presidente de la Federación de Ciclismo por el trabajo que está haciendo. Pero sobre todo, felicidades por la base. Hoy hemos, en el Campeonato Provincial de Cross, hemos batido todos los récords. Más de 1.300 niños hemos tenido y más del 51% eran mujeres. Campeonato Provincial de Cross de la provincia de Pontevedra. Por lo tanto, esa es nuestra apuesta también. Sabes que a partir del programa Xogade, y le quiero felicitar especialmente al consejero de Sanidad porque hace un mes fuimos capaces de firmar un acuerdo único, pionero, entre Consellería de Educación, Consellería de Sanidad y Secretaría Nacional para el Deporte, porque a partir de ese convenio los datos que tenemos de todos los niños y niñas, de su condición de salud a través de sus parámetros físicos, van a ser datos disponibles por los pediatras y viceversa. Por lo tanto, gracias, Sito, por tu colaboración, por tu visión y por tu ayuda. Pero decía que Galicia es un mundo y yo quiero acabar que la bicicleta lo es, pero la bici es mucho más que deporte. Hace escasamente un par de meses, con motivo de la cumbre del clima, se presentaba el barómetro de la bicicleta. Ahí se dice que más del 50% de la población utiliza, entre 12 y 79 años, utiliza la bicicleta con alguna frecuencia.
Lo más importante, que 1,5 millones de españoles la utiliza a diario. Que 7 de cada 10 españoles tienen una bicicleta en casa. Y que la mujer se está incorporando de manera importante. Tanto es así que el 43% de todos los usuarios de la bicicleta son mujeres. Esa es parte, José Luis, de vuestra contribución también y de vuestro trabajo. Y por eso yo creo que por deporte, por igualdad, por sostenibilidad, por salud nuestra, pero también del planeta, yo creo que por todo eso, hoy más que nunca, parafraseando H.G. Wells, hoy subirse una bicicleta hace recobrar la esperanza de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a seguinte mensaxe que nos deixou para amigo o presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo. Boas noites a todos. Quixera mandarvos unha aperta moi forte a todos os que estades nesta gala. Nesta gala tan importante, nun lugar tan emocionante como é o Parador de Baiona. Unha aperta en primeiro lugar aos corredores, aos técnicos, aos entrenadores, aos dirixentes dos equipos e tamén, por suposto, a todos os patrocinadores e a todas as empresas que colaboran e a todas as institucións que colaboran con este gran equipo. Lamentablemente non podo estar hoxe aquí porque atópome en Uruguai facendo unha viaxe corta, pero unha viaxe oficial á República Oriental de Uruguai, pero sí quero testemunhar, ademais do agradecemento a todos os que acabo de relatar, o agradecemento ás familias que saben moi ben as dificultades e os sacrificios que hai que facer para que un membro da familia poda tamén compaxinar a súa conciliación familiar coa conciliación laboral e co seu deporte. Quixera tamén desexar moita sorte neste ano que acaba de comenzar, moita sorte para que as lesións pois os preserven e vos deixen finalizar a tempada sin ningunha incidencia. Quixera tamén mandar un abrazo especial ao vosso presidente, que é unha persona con enorme determinación, enorme cariño e un enorme carisma co ciclismo, que é José Luis Chamorro. Unha aperta desde aquí, gracias polo que faz, por todo ese cariño que imprimes a toda a organización. Para finalizar, decirvos que este ano 2020 vai ser un ano moi importante, e un ano moi importante no que vos desexo pois sorte nas carreiras, éxito nos sprints, que non haxa lesións e que podamos conseguir grandes resultados deste clube. E por último, agradecer de verdad que sigades pedaleando por Galicia, que sigades levando o nome das Rías Baixas, que é un dos lugares máis fermosos de Europa, o nome de Galicia, o nome do deporte galego nas vosas camisetas, nos vosos dorsais e nas vosas bicicletas. De verdade que me sinto moi orgulloso do que facedes, toda Galicia estará pendente desta temporada de ciclismo e deste clube Rías Baixas, que é nada máis e nada menos que o club que dá nome a boa parte do ciclismo en Galicia. Noraboa, adiante e bo camiño. E tras palabras do presidente da Xunta, comezamos a presentación do equipo Lenten, novidade deste 2020, o regreso do ex-ciclista profesional galego, o que gañou en Mende no Tour de Francia, Marcos Serrano. Con Marcos Serrano, o Vigo Rías Baixas logrou un dos maiores éxitos, a Volta Ciclista a Galicia do ano 2016. Aquela volta remataba no Porriño. Na última etapa, Samuel Blanco, corredor redondelán, defendía o liderado. Imaginen os nervios na última xornada. Así se viviu aquela etapa desde o vehículo conducido por Marcos Serrano. Por ahora vamos a controlar esta fuga. Atiéndeme, hacerle el confurco a Ángel y todo. Ángel hasta allí, hasta el puerto aquel. Vale, lo que habíamos hablado. Vamos a mantenerlo minuto, minuto y medio. Me da igual que se vayan, ¿vale? No me gastes de más, no me gastes de más. Así va bien, pero que no me gastes de más. Creo que se me está estropeando el cambio, la maneta. Si somos capaces de pasar este puerto arriba, va a hacer mucha falta. No os rayéis aunque suba 2.
Si nadie ataca, no os rayéis hasta que suba dos. Y coger y bajar a toda hostia, porque cuando bajáis le quitáis 20 segundos siempre. Ellos van tirando a tope para arriba y descansan bajando. Una vez coronar hay que tirarse para abajo, pero ven, Toma. Hay que tirarse, pero ven, porque se queda el colombianito, ¿vale? Venga. Coge tu responsabilidad, me cago en Dios, es un día de cogerla. Venga, vosotros dos. Mediero y tú. Al paso por la meta volante de Maceira. Hoy es un día de coger responsabilidad, no me quites a Nanclares, viene quedado ahí, ya lo aprovechamos. A ser. Dame agua. Echar a la izquierda, izquierda. Para, descansa. Para atrás, para atrás, para atrás. Come. Come. ¡Ey! Sí, come. ¡Que comas! Que te veo venir, que no has ni comido. Quédate. Tranquilo. Después de Pontareas, ¿oísteis? Bajáis rápido. Después de Pontareas viene un terreno así. Ahí es donde hay más que darle. ¿Vale? Aquí va a mantenerme la velocidad. De vez en cuando a serie esto que os pasa un relevito para descansar, pero después de Pontareas viene un terreno así, que es el que hay que darle, ¿vale? Es favorable todo ya, ¿no? Es favorable, pero luego es lo que hicisteis de salida, que era para abajo, para arriba. Ahí es donde hay que quitarle la distancia. ¿Está claro? Venga. Que te pongas detrás de Aser. Venga, 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 habéis bajado 20 segundos. Habéis bajado 20 segundos. Ahora 6 kilómetros a toda hostia para abajo y luego lo que hicisteis al revés. Eso para arriba, ahí es donde se van a matar ellos, porque se van a empotrar allí. Venga, venga. Vamos, que van a venir otra ayuda. En Anclares, vamos a tope. Chicos, Aser, necesito el mejor Aser, Vale, Gallo. 3 kilómetros, macho. La potencia esa que tienes. Venga ahí, vamos. Sin miedo, ¡Que se me caga Samuel! ¡Venga, que se me... No voy a pasar, no voy a pasar. ¡Que se me caga Samuel, que se va solo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos ahí, 500 metros! ¡Más! ¡Más! ¡El final ya! Un bicho, anda. Enhorabuena. Me alegro un montón. Venga, que es la última. Marcos. Están hartos de escucharme mis gritos, de que están hartos de tener mi mala leche un poco, pero bueno, quizás hoy ha sido la etapa que más tranquilo he estado, porque verlos trabajar de la manera que los he trabajado... Qué bueno, enhorabuena para ellos. Así el director deportivo, una etapa decisiva que culminó con la victoria absoluta na Volta Ciclista Galicia daquel ano. Por certo, por si non se fixaron, o señor do pelo blanco que iba con Marcos e Álvaro Pino, que igual lle soa o nome. E agora, presentamos o equipo, un equipo de 16 corredores. Hai un que non nos pode acompañar, é Noel Martín, corredor abulense. O ano pasado conquistou 6 victorias, pero é un rapaz que tamén fai ciclismo adoptado acompañando a un paralímpico español como é Adolfo Bellido. Eles están preparando os Xogos Paralímpicos de Tokio, pero é que ademais nesta altura da temporada están disputando o Campeonato do Mundo de Ciclismo Adaptado no Canadá. Noel Martín será corredor do Vigo Rías Baixas cando regrese do Canadá. Desde ali deixou esta mensaxe. Muy buenas, soy Noel Martín Infante y quería mandar un saludo muy grande a toda la familia del equipo Rías Baixas, que desde aquí, desde Canadá, donde estoy para disputar el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado en la modalidad de tándem. Y no puedo estar con vosotros en la presentación, pero tengo muchas ganas de conoceros a todos y seguro que 2020 va a ser un año muy bueno para nosotros. ¡Vamos! Ese Noel Martín Infante, corredor del Señorío de Baixas, no mundial de ciclismo adaptado no Canadá. E tamén nos acompaña neste equipo un ciclista que ven desde Monzao, desde Portugal, Francisco Afonso. Primeiro ano como ciclista sub-23, dos máis novos da formación.
Nas 6 presentacións anteriores aquí no Parador non caeu ninguén no corredor. Esperemos que os nervios non xoguen a mala pasada. Recibimos a un triatleta que tamén vai facer moitas carreiras en estrada. É o estradense Cristóbal Dios. O ano pasado, segundo na Copa de España de media longa distancia. Cristóbal Dios, triatleta, foi ata o momento 4 veces ganador do triatlón Illas Cíes. É o home que rompe un pouquiño a media idade. Que tal, Cristóbal? Benvido á familia do Vigo Rías Baixas. Bueno, este triatleta, saben que o triatlón inventou nun galego. Os galegos dubidamos, non sabemos si nadar, si sair en bicicleta, si sair a correr. Que inventou o triatlón dubidaba, e os que dubidan son os galegos. El vai facer moita carretera este ano co Vigo Rías Baixas. Un objetivo que creo que é os Ironman, non? Sí, eso é. Bueno, este ano vou a dar o salto a modalidade de Ironman. Bueno, os anos anteriores estuve facendo media distancia e este ano, pois bueno, madurez para poder afrontar un Ironman e esa é un pouco a idea, non? Sí, no mes de maio e logo seguramente tamén Barcelona, Filipinas, non estamos creando todavía calendario, pero o primeiro objetivo é Lanzarote. Por si lle apetece a alguén hacer un Ironman, que é algo que muitas veces se nos ocurre. Con distancias. Bueno, non son moi largas tampouco, Son 3 km 800 de nado, 180 de bici e é unha maratón 42. Iso facemos habitualmente todas as semanas. Y por aquí recibimos también os ciclistas burgalés Asier González, que procede do ciclismo riazano. Todos los corredores carecen de experiencia e de anos de servicio no Vigo Rías Baixas. A continuación, un corredor galego, Terce Ribeira, Manuel San Pedro. Grandes temporadas como ciclista juvenil. Primera temporada como sub-23. Temos un asturiano, chamase Pelayo, non podía ser de outra maneira. Pelayo Monasterio, terceira temporada como sub-23. O ano pasado tamén correu en Galicia co equipo amateur do Cortizo Padronés. Adiante, Pelayo Monasterio. Carlos Figueiras. Aquí está Pelayo Monasterio. Outro ciclista galego, terceira temporada tamén como sub-23, hai 2 anos gañou unha etapa na Volta a Salamanca, correu o equipo Aldro, o ano pasado no Cortizo Padronés, ele de Mos, Íñigo Rodríguez Beltrán. Este ten que ser o ano de Íñigo porque é un corredor que ten motor e esperemos que con Marcos Serrano apareza todo o seu talento. Un ciclista venezolano, un dos corredores que se motiva cando a carretera se empina. O ano pasado foi segundo na etapa de Alcares da Volta Ciclista León. Xa foi profesional co equipo Cubai Cartucho hai 3 anos. O ano pasado correu en Asturias no Cuota. Edwin Torres, só ten 22 anos. Aquí chegan os homes que van a ser importantes nas clasificacións absolutas durante a celebración das voltas. Edwin Torres. ¿Qué tal, Edwin? Bien. Te veíamos el año pasado en Ancares, siendo segundo por detrás del italiano Fanchelu. A tiro de la montaña te va, ¿no? Bueno, sí, me va todo. Me van las ganas de no sé, colocar mi país en alto y buscar buenos resultados para mí y para el equipo donde pertenezco. ¿Te marcas algún objetivo? El primer objetivo es hacer las cosas bien y dar los resultados y aprovechar la oportunidad que nos está dando el equipo Rías Baixas. Muchas gracias. Edwin Torres. Y ahora, que está de moda no ciclismo, é o único que eu apostaba que non ia caer, porque ele é biker, el vendo mountain bike, ele é destreza, habilidade, ele é de Urrechu.
en Guipúzcoa, terra de José María Yurrebaso, que fora un gran campeón nacional de ciclocross. Aquí temos a John Tena. E detrás de John Tena, un ciclista vigués, como é Guillermo Mayo. Ele é o estudioso do equipo. Sigue Madrid porque quedan 2 anos para acabar. Dereito a dale. Está facendo todo ao mesmo tempo e ademais corre en bicicleta. Guillermo Mayo. Todo talento. De Vigo. Desde as Illas Baleares recibimos a John Nicolau, un corredor que destaca polas súas condicións de rodador, un home que ten a Copa de España, as diferentes carreras da Copa de España entre Cella e Cella. John Nicolau será un dos corredores importantes do equipo. Xa está por aquí John Nicolau. Aquí está John Nicolau. O seguinte corredor é un corredor que Marcos Serrano coñece desde que fixo a súa primeira comunión. Hai 9 anos xa estivo ás súas ordes. É un dos corredores galegos con máis por vir. Ten talla de bo ciclista. Terceira temporada, segunda temporada como ciclista sub-23, procede dos supermercados Freud. Aquí chega Carlos Amil. E detrás de Carlos Amil vai vir o ciclista de Bayona que representa a Bayona nesta formación. Del espérase moito. O ano pasado foi o campeón galego categoría Junior. Hai 2 anos, como Junior, gañou máis de 15 carreiras. Por aquí ven o bayonés Brais Gómez. ¿Qué tal, Brais? ¿Cómo estamos? Bien, muy contento de estar aquí de vuelta. Xa ves, hai máis xente aquí que en Balaídos, por exemplo. Pois sí. Bueno, Brais, de Bayona, nos Rías Baixas, primeira temporada de Sub-23, que esperas? Que soños tes? Pois disfrutar e axudar o equipo o máximo posible. Bueno, tienes ganador. Bueno, iso que velo. Pois vamos a verlo, seguro. Brais Gómez. E para los Carlos Gómez. Un deles é Vizcaíno, de talla. Outro corredor dos chamados a estar na pelexa polas voltas por etapas. Xa o ano pasado disputou algunha carreira con Vigor Rías Baixas. E Íñigo González, de Zalla, Vizcaya. Un dos corredores que máis experiencia vai aportar e ben precedido duns extraordinarios resultados. Xa estivo no campo profesional en 2 ocasións, ten 26 anos, é de Navarra. O ano pasado gañou a Volta Ávila, unha etapa e ademais gañou o trofeo Euskaldun, que é a regularidade das probas, 21 probas que se celebran no País Vasco en Navarra. Aquí está Víctor Echevarría. Víctor Echeverría, e a continuación un ciclista que procede do campo profesional. O ano pasado estivo no Murias Euskadi, ese equipo que desapareceu hai 2 anos, gañou unha etapa na Volta Ciclista Cantabria, é a última fichaxe desta semana e un dos corredores que seguramente será dos que máis carreiras gañen con Vigo Rías Baixas. É asturiano e responde ao nome de Dani Viejo. Aquí está Dani Viejo, que non sei se lle siguen al comando do mesmo xeito, pero creo que lle chamaban Gori. Sí. Gori de gorila, Ya no le hablas al tío que te puso ese apodo, ¿no?
No, bueno, está bien, ¿no? Que te pongan un apodo que para dar... Gorila, da rueda. No, para dar un poco de respeto y miedo, que los sprinters no te los regala nadie. Es porque tú eres uno de esos locos que vas a 100 km por hora en los sprinters, ¿no? Sí, bueno, si hay que arriesgar y caerse, pues si se cae uno. Tampoco pasa nada. Pero la oportunidad de ganar solo se gana una vez y llegar ahí al momento justo, luego calculas las posibilidades de entrar o no entrar, son décimas de segundo y dices tú 80-20, 80% de ganar, 20% de caerme, o al revés, o 50-50 y puede ser ganar o caer. Tú has ganado más que caído. Bueno, sí. Bueno, antes de empezar me dijo el presidente del club, Dani Viejo es un crack, le convencí en 10 minutos. Eso no es ningún mérito. Yo entiendo que José Luis Chamorro convenza a la gente en 10 minutos, porque aguantar a José Luis Chamorro durante un mes con una oferta es, con perdón, terrorífico, ¿eh? Mejor arreglarlo todo en 10 minutos. Sí, estuvimos hablando. Yo, por desgracia, este año mi equipo se fue un poco al traste, el Murias, teniendo contrato vigente para esta temporada, y siempre estaba a la espera de firmar un contrato profesional, pero como se nos avisó muy tarde, todos los equipos estaban cerrados. Y bueno, me dieron esta oportunidad de correr aquí en el Rías y esperemos ganar muchas carreras, pasarlo bien y sobre todo disfrutar encima de la bici, que para eso estamos aquí. Muchas gracias. Dani Viejo. Por último, otro del campo profesional. Como Matei gañou a Volta Zamora no ano 2017. Gañou xa, por certo, a Quilin Jacobos Smith, que foi un corredor que pasou por esta casa e que hoxe é profesional no Burgos BH. É uruguayo. O apelido é Moreira, pero é uruguayo. Mauricio Moreira. 2 anos en carrera como profesional. Paso atrás seguramente para dar dos diante, ten 24 anos. O pai é un dos mellores ciclistas uruguayos da historia, Federico Moreira. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Y bueno, para mí es un honor estar aquí presente vistiendo los colores del Club Ciclista Rías Baixas y seguro vamos a dejar todo sobre la carretera para obtener buenos resultados. Qué fácil. Tú le dices a un ciclista uruguayo, buenas tardes, y él te suelta el carrete. Una cuestión, yo soy un friki de los apellidos. En Uruguay hay futbolistas que son Maneiro, Torreira, Lodeiro, hasta Luis Suárez, todos de origen gallego. Incluso hay uno del Real Madrid, Fede Valverde, que es de Nigrán, como todo el mundo sabe, ¿no? Es de Bayona, tenía que estar aquí, sí. Incluso Alejandro Valverde es de la zona, o sea, que el abuelo era un hombre distraído y apareció por Murcia, pero era un hombre distraído. ¿El Moreira de dónde viene? De Brasil. Mis abuelos son de Brasil. Sí. No, tus abuelos tienen que ser de Galicia, pero fijo, vamos. Pero vamos, seguro, ¿eh? Pregunta más en casa, Mauricio? Hay que rebuscar un poco más, sí. Bueno, a por alguna vuelta, ¿no? Lo intentaremos. Muy bien, felicidades. Y ahora presentamos al staff. O cardiólogo de este equipo es Fabriciano Fernández de la Cigoña. Por favor, doctor. Que esperemos que non teña moito traballo. O médico do clube é o doutor Puello, que non nos pode acompañar. Abraham Martínez, que é o xefe de prensa. Tito Corredora é o masajista. Doutor, por favor. É cardiólogo, está a disposición de todos os dentistas que haxa pola sala. Gaby Ramos é o mecánico. Modesto Pérez é o director auxiliar. E dirixe este equipo de novo despois de 2 anos de ausencia, don Marcos Serrano. Il ritorno, que diríamos en Italia. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien.
Para mí lo que me contaron é que che puxeron un equipo poderosísimo nas túas mans. Bueno, se fue fraguando poco a poco. Teníamos claro que no es fácil ser el tercer equipo de España todos los años, ¿no? El mérito que tiene con distintas generaciones. Y bueno, han ido la confianza que han cogido corredores en nosotros, que le tenemos que agradecer mucho por querer estar en Rías Baixas, y nosotros intentar darle las mejores facilidades posibles, pues vamos a intentarlo. Pues a intentarlo. Gracias, Marcos, bienvenido. Y por favor que nos acompañen Gerardo Chamorro, José Luis Chamorro, Xerente de Rodrigo Rías Baixas. A foto de familia. Se alguén ten panza, que a bote para atrás. Ten a palabra José Luis Chamorro, un home breve, conciso, que te la entrega al pie. Presidente. Presidente. No. É vostede que ten que falar. ¿Ah, sí? Bueno, pois... No, presidente, eu creo que ten que falar vostede, que tamén a estrela deste acto. É vostede que ten que falar. Bueno, buenas noches a todos y yo quiero en primer lugar saludar indudablemente a todos los que nos acompañan, en primer lugar a doña Carmela Silva, por supuesto, porque es la primera vez que nos acompaña y yo le estoy muy agradecido, doña Carmela, presidenta, de que esté aquí y que nos acompañe. Por supuesto también a don Alfonso Rueda, que es una persona que nos suele acompañar siempre, y al resto de autoridades que no voy a nombrarlas ya, porque se nombraron antes, ¿no? Por supuesto, a todos los amigos que están aquí, que nos acompañan, y a los que desgraciadamente quedaron fuera, que les pido perdón, porque es muy difícil controlarlo y, bueno, a veces un local se queda grande y a veces se queda corto. Yo les pido perdón a los que se quedaron fuera o a los que están de pie, que me perdonen, que no era de mi intención, vaya. Entonces, también quiero agradecer a los corredores y a todo el staff del equipo, que yo pienso sinceramente que vamos a estar muy bien representados a nivel nacional y a nivel internacional por estos grandes campeones. Bien, para mí lo más importante también es en esta noche agradecer a los patrocinadores que tengo, que, bueno, algunos de ellos llevan muchos años con nosotros, 10 años más, Aguasana, en fin. Pero, por ejemplo, les puedo contar un detalle, que esta mañana Gerardo, que es un patrocinador que tiene una empresa de rotulación, Modauto, y llegó a la mañana temprano a casa y dijo, oye, déjame las llaves de la furgoneta, que tengo que ir a ponerle una pegatina que me olvidé, ¿no? Es decir, que lleva toda la semana, se preocupan a tope para que todas las cosas estén lo mejor posible. Entonces, a todos los patrocinadores yo les doy las gracias, porque gracias a ellos todo esto es posible. Por supuesto, también a la Xunta de Galicia y sobre todo a José Ramón Lete, que desde que él está en el cargo, pues como el deporte se ve el crecimiento que tiene, vamos a ver, no solo a nivel masculino, sino a nivel femenino, y el impulso es tremendo. Por supuesto, a Nava Castro, que es un patrocinador que Turismo de Galicia, pues nosotros llamándonos Rías Baixas, como antes dijo el presidente, pues es muy importante, ¿no? Y tenemos una ayuda de doña Nava Castro, que para nosotros es muy importante, y además, doña Nava, llevamos el Xacobeo 2021, lo digo en todos los medios, en todo, estoy yo hablando del Xacobeo, como si ahí se nos fuera la vida, vaya. Pero bueno,
tenemos que todos los gallegos estar muy orgullosos que tenemos muy pronto el Xacobeo 2021 y todos debemos poner para que sea el evento y el acontecimiento más importante que hay en España, sin lugar a duda. Todos los gallegos debemos poner de nuestra parte. Bueno, dicho esto, me queda que decir a la Diputación. Diputación para nosotros es una institución muy importante y quiero manifestarlo muy sinceramente, doña Carmela Silva, porque desde que usted llegó a la presidencia, el Rías Baixas tiene un patrocinio de 35.000 euros, cosa que hasta entonces no teníamos nada. Esto para nosotros, un presupuesto muy pequeño, como después voy a mencionar, es muy importante. Esto es muy importante y si no fuese así, pues nosotros no tenemos socios, no tenemos estadios, no tenemos socios, no tenemos televisión, en fin, un equipo como este vive de los patrocinadores y de las instituciones, que yo voy a mencionar en qué parte cada uno. Mire, este equipo es transparente y puedo decirlo, las cuentas están al alcance de cualquier uno de ustedes, ¿no? Entonces, este equipo tiene un presupuesto bruto más o menos de 350.000 euros. No se asusten, con eso competimos a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos coches de 500.000 kilómetros, pero bueno, vamos tirando. Entonces, el presupuesto son, como he dicho, 350.000 euros brutos, de los cuales, señores, el 70% es de ustedes, los patrocinadores. Mire bien lo que digo, el 70% es de ustedes. Por supuesto que Xunta es un 20%, sobre todo este año, que el secretario, don José Ramón Lete, quitó una subvención especial y tuve 20.000 euros más para comprar el coche que ahí está afuera, lo veis, y con esa ayuda supone el 20% del presupuesto, don José Ramón. Y Diputación supone nada más ni nada menos que el 10% de nuestra facturación. Es muy importante, pero muy importante para nosotros. Doña Carmela, repito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien. Como he dicho antes, voy a intentar ser breve y no darles muchos números y muchas cifras, pero este club es un club totalmente transparente, ¿no? Lo he dicho y todo el mundo puede ver nuestras cuentas. Nosotros tenemos un código ético que lo lleva el bufete Gándara Moure, que por supuesto son muy exigentes, y está ahí. No sé cuántas instituciones hay en España que tengan un código ético como el nuestro. Nosotros lo firma todo el mundo. El lunes todos estos jóvenes van a firmar el código ético al bufete Gándara Moure. Antes iremos al Concello de Vigo, pero bien, estupendo, haremos las dos cosas juntas. Bien, entonces también tenemos otra institución, GEAS, que nos lleva toda la contabilidad. Es una empresa, GEAS, muy importante, es un gabinete fiscal jurídico que son unos grandísimos profesionales y ahí ellos hacen la liquidación de IVA trimestral, pagan todos los impuestos y estamos al día en todo. No sé cuántas instituciones hay en Galicia que hagan declaración de IVA trimestral y que paguen todos los impuestos, pero el Rías Baixas, a pesar de seremos humildes, sí, las pagamos. Esto que quede claro. Bien, y ya como para terminar, les digo la verdad, yo me siento orgulloso y feliz de la junta directiva que tengo, porque me dejan hacer lo que quiero. Esa es la verdad. Me siento muy feliz, porque yo creo que es la mejor forma de ser presidente, cuando te dejan hacer lo que quieres, ¿no? Doña Carmela. Don Alfonso, ¿qué le parece?
Bien, también tengo la suerte de tener un staff que es feo que lo diga, que lo encabeza mi hijo Gerardo Chamorro, que bueno, ya veis, tiene más fans que yo, ya le tengo que dejar el cargo. Pero bueno, a pesar de que él pues ya está incorporado a la vida laboral, él lleva la gerencia del equipo y sinceramente él hace toda la parte esa oscura que no se ve y que es tremenda y que yo tengo que decir públicamente que le estoy muy agradecido. Bueno, y ya para terminar, decir a los corredores y a nuestro director y todo su equipo que les deseo toda la suerte del mundo, que les doy las gracias por confiar en este equipo y que esperamos de ellos todos los éxitos del mundo, porque si ellos triunfan, triunfará el equipo. Pero primero tienen que triunfar ellos. Y como vuelvo a repetir, como decía el presidente, le deseo, por supuesto, que no tenga ninguna caída, que no haya golpes, que no haya nada, pero si así lo hay, también somos el único equipo que contamos con un médico, con un cardiólogo, con un digestivo y con un traumatólogo, que también les quiero dar las gracias. Por lo tanto, que no caigan. Bueno, y ya para terminar, como es muy importante y acabamos rápido para irnos a tomar unos pinchos y tomar algo, que aquí hace mucho calor, le dejo la palabra a... Sí. Espera un momentito. Por favor, Gerardo Chamorro, entra en acción de nuevo. A ver, ¿qué me tenéis Y ya preparado? para terminar, ese es el titular. Bueno, tenéis que perdonar, pero os quiero contar un secreto. Resulta que, aunque no lo parece, el Presi estuvo ayer de cumpleaños. Entonces, con todo este jaleo y montar todo esto, no lo hemos celebrado como buenamente se merece. Así que, por favor, os pediría que cantaseis el cumpleaños feliz para él, porque bien se lo merece. Venga, va. Muchas gracias, muchas felicidades. Creo que pasa a ser internacional sub-61, más o menos. Vamos con sorteo. Por favor, Bryce Gómez, ¿dónde estás? Bryce, van inocente. Remese por ahí bastante. Gafas Sioco. Atención, Arriza, que fue vendida por la Asociación Española contra Cancro. Agrupación Toballiñor, número 0522 522. Non está. Vamos con outras gafas de Sirocco, número 854 854. Si tal, é un consello que lles dou. Saquen a papeleta do bolsillo. Un pequeno detalle. Está por aí, pues veña, veña. 854. 854. 854. Son vostedes? Ah, 0522. Son as gafas. Ese xa era o primeiro número. Ainda non aparecerá o primeiro, vai aparecer o segundo. 854. Vale, e agora vamos con un lote de produtos Power Gym. Vamos, Bryce. Número 215. 215. Veña por aquí, rápido. Bueno, con Power Gym vai ir moito máis rápido.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el espíritu del público. Entregamos lo que vamos a decir. Está tremendo, se come. Está ahora mismo se come y dice, está muy bien con este producto, ¿sabe? Vamos con 2 vales de regalo de tramo libre. Un deles, creo que por valor de 50 euros para intercambiar la tenda, o 261. 261. 261 sí que está. Creo que son 50 euros, ¿no? A intercambiar en tramo libre. A tenda do Porriño. E vamos a sacar outro tamén de tramo libre xa. Número 829. 829. Está por aí? Ah, non, hai un señor que está ali agarrado a unha farola. Non hai que levantar a man. 829, non está? Outro máis por aí? Bueno, ten os datos? Mira se ten os datos. Non ten datos. Vamos a sortear outro de tramo libre. Número 519. 519. Sí, está aí. Vostedes que son os asesores fiscales de algúns dos agraciados. Imaginaba. Vamos ahora con vale de regalo de Porte de Gonzalo. Tamén atendan Porriño. Número 291. 291. Sí, está. Vamos. Y vamos ya con outro Brais. De Porte de González tamén para o número 647. 647. Está. Vente por aquí, amigo. Creo que se intercambia por 50 euros la tenda de Deportes José González de Porriño. Gerardo. Conocémoste. Vamos a ver un vale para un cambio de aceite de neumáticos Barreiro, que é un dos patrocinadores do clube. Número 624. 624. Tes coche? Bueno, se non ten coche pode esperar o cambio de aceite. Casco, cortesía de Campos Servial. Casco de ciclismo para o número 555. 555. 555. No, está. Sí, está. Está. Pues un casco que lle vai quedar de maravilla para pasear cos amigas, para ir a pilates. Ten moitas posibilidades o casco. Para dar unha volta na Puig 50 do Segovia. Hai outro casco número 504. 504. Gentileza de Campos Sirvial. As do casco sentáronse xuntas. Que feliz está. Nunca se tocou un casco na tua vida. Ben, vamos con Digoín. Dous regalos de Digoín. Número 851. 851. 851 non está. Si estivera xa levantaría a man. Vamos con outro número, Brais. 235. 235. 235, ¿sí? Sí. Pois veña por aquí. E vamos con outro de Digoín xa. Temos o 235 arrancando nos últimos 100 metros no sprint. E 248. 248 que pode sair a súa roda. 248 que non aparece na última curva. Sí, está. Está o 248. Pois que se veña por aquí. 248. Sorpresa de Digoín. Entregamos o regalo con calma, señora, non hai presa. Non hai presa ninguna, non hai fame.
Temos un paraguas de 20 grados. A ver, todo o mundo viu con paraguas, pero o mellor o vento estragou. Vamos, un número por aí, Brais. Este non está, que deixou o número. O 525, non está, verdad? O 525, xa está ali el cuerpo de diplomáticos de la Asociación contra el Cáncer para recogerlo. Outro paraguas e temos 536, 536, 536, non está, 536. Vamos co último, outro número máis. Sí, 536, está. É a do casco. Casco, paraugas. Sale coberta. Bueno, e nos queda un bono para pasar unha noite no Parador. Para cantas persoas? O bono do Parador é para unha persoa que pode ir coa súa sogra. No, pode ir con quen queira. Vamos. Último. Número 670. A partir de 670, quen está, que levanten a man. No, dixen a partir de 670. 671. Está. É unha noite no Parador, con almorzo incluído. 671, ¿no? Vamos con... Pois está moi ben o Parador, para cada unha noite. Ou dúas, teñan cuidado cos coches, se van pola ladeira, pero vamos. 657. 657. 657. Sí, está por aí. Vale para o señor. Moitas gracias, temáis. Moita sorte. Ten a palabra Alfonso Rivera, vicepresidente da Xunta de Galicia. Bueno, moi boas noites. A verdade é que levamos aquí bastante tempo, fai un pouco de calor e ainda nos queda un pincho. Entonces eu vou a ser moi breve para decir que unha vez máis ten razón Chamorro, José Luis. Eu creo que fallei o primeiro ano, despois nunca máis. E cada vez que veño me quedo absolutamente sorprendido da capacidade de convocatoria, da de xente que hai aquí, do que fai equipo ano a ano José Luis, e iso ten unha explicación. Ten moitas. Ten estes rapaces que viven o ciclismo, que lles encanta, teñen as familias, como decía o presidente da Xunta, que apoian e que están aí, que tamén creen en todo o que se fai aquí, pero teñen sobre todo unha familia, que é a familia Chamorro, que ten moitísimo mérito, e pido un aplauso para José Luis e para Gerardo, porque merecen de verdad por todo o que fan sempre. E polo tanto, José Luis, a non nos queda máis que apoiaros. E os cartos que vos damos ben empregados están. E non son de ninguna administración, ni ninguna administración ten que poñer ninguna condición. Son desta xente que está aquí, que os paga cos seus impostos, e non se devolvemos en algo tan bonito como o ciclismo. Que dure moitísimos anos, que sexa para ben, e que viva o ciclismo e viva o esforzo a xente que se esforza polo deporte. Moitas gracias. Con Gorka Gómez, o deputado provincial de Deportes. Ola, boa noite a todas e a todos. Xa son horas de que vayamos a tomar o pincho, que poidamos charlar entre nós e pasar un bo momento despois dun acto tan importante como o que temos vivido. Porque, sí, Gerardo, esta é unha noite especial. Non somente aquí no Parador de Bayona, onde o estamos facendo, sino en todo este maravilloso territorio no que estamos, bañado por ese Atlántico que é unha xoia e un regalo, vivimos no paraíso, sino en toda a provincia de Pontevedra, porque é certo que este club ciclista Rías Baixas é moi grande e nos fai sentirnos
moi orgullosas e moi orgullosos. Aquí hai moito traballo, hai moito sacrificio, hai moitas horas dedicadas a cambio de nada. Aquí hai pasión polo deporte, hai pasión polo ciclismo. E eu son das que sempre digo que as administracións non teñen que ir aos actos a decir o que dan o que fan, porque o que fan e o que dan é a súa obriga, e apoiar o deporte é apoiar unha sociedade mellor. E moito máis se é o ciclismo. Eu sempre o digo, cada ano, presentamos o clube na Deputación de Pontevedra, e sempre o digo, a min as ciclistas e os ciclistas me parecen heroínas e héroes. Eu non coñezo ningún deporte que me parezca máis duro, máis sacrificado. Así que hoxe estamos aquí o deputado de Deportes da Deputación de Pontevedra máis eu para facervos un recoñecemento, para darvos as gracias, para decirnos que nos facedes sentir moi orgullosos cos vosos éxitos. Son os éxitos da vosa provincia, sodes moi grandes, sentídevos moi contentos do que aportades o ciclismo e o deporte. E a familia Chamorro, se non existirades, pois teríamos que inventarvos. Así que boa noite, disfrutemos do ciclismo, viva Rías Baixas e viva esta provincia que é unha auténtica maravilla. Gracias. Gracias, Carla Silva. Vuelta con la representación provincial, sea oída de la vista. Vamos a compartir o ágape con todos vos. Os ciclistas, por favor, que pasen por el escenario. Junior, Elite, Sub-23 para fotos finales.
todo o equipo, as autoridades, por favor, autoridades, presidente do clube, o público pode ir baixando na parte inferior desta sala. Compartimos o pincho. Moitas gracias por compartir con nos a aventura do 2020 para o Vigo Rías Baixas. Gracias a todos, gracias por os vosos sorrisos, boas noites e seguimos compartindo esta noite máxica con Vigo Rías Baixas. Arousa, Corcubión, Noia, Vigo e Pontevedra miña.